Esta es una clase complementaria a todo lo que es el proceso de formación de auditores. Es muy raro encontrar que dentro de un proceso de formación de auditores les enseñen de requisitos legales o hablen de requisitos legales más allá de decir hay que identificarlos y hay que evaluarlos y listo, y para de contar. No siempre les hablan de esto, ni siquiera en los cursos de auditores líderes. A mí me pareció que es interesantísimo que ustedes entiendan cuáles son los requisitos legales, porque en definitiva a eso es lo que se van a tener que enfrentar cuando auditen una empresa, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes adquieran conocimientos básicos, nociones básicas. Reitero, no quiero aburrirlos con el número de las normativas, con qué dice cada uno de los requisitos legales, que en algunos casos son extremadamente extensos, pero que ustedes sí realmente entiendan de qué se trata de manera general. Les doy un ejemplo. Cuando ustedes conducen, ustedes saben que deben utilizar un cinturón de seguridad, ¿sí? Que el vehículo debe tener un seguro, que el vehículo debe tener una BTV o una RTO, dependiendo de la provincia donde estemos, que es la verificación técnica, que ustedes deben tener una licencia de conducción. ¿Sí? Eso ustedes lo saben y eso es lo que me interesa, que ustedes entiendan que existe algún requisito. Después buscarán el requisito, analizarán un poco más en profundidad sobre el requisito y en la medida que vayan leyendo y vayan auditando, van a aprender cada vez más del requisito legal. Pero que entiendan, como les digo, la historia, ¿no? Tengo que cumplir con esto. Todavía no sé el número del requisito, si es un decreto, si es una ordenanza, si es una ley, si es una disposición, no lo sé. Más adelante lo buscaré, pero entiendo lo que debo hacer. ¿Bien? Entonces, arranquemos con lo básico. ¿Qué es un requisito? Básicamente es una obligación de cumplimiento, ¿sí? Que puedo encontrarlo a través de leyes, reglamentos, códigos, estatutos u otro tipo de acuerdos, ¿sí? Que legalmente están aprobados y que son vinculantes y aplican a mi organización o al sector donde yo trabajo. Tanto la norma ISO 9000, ISO 14000 e ISO 45 me piden que yo cumpla con los requisitos legales, ¿sí? Ya sea por un tema de calidad de producto o calidad en la prestación del servicio, o en el caso de medio ambiente, por el cuidado y la protección del medio ambiente, y en el caso de la seguridad y la salud, por el cuidado y el bienestar de las personas. Bien. Ahora, ¿qué tienen en particular la ISO 14000 y la ISO 45? Que estas normas me piden en sus requisitos procesos de identificación de los diferentes requisitos legales y de evaluación del estado de cumplimiento, ¿sí? Esto es un requisito de por sí que yo debo cumplir. Si yo voy a una organización y no ha hecho una identificación de los requisitos o no ha hecho una evaluación y no tiene evidencia de ello, claramente estamos frente a un desvío. Puede pasar que con una ISO 9000 la empresa no tenga un relevamiento tipo una matriz, no lo tenga, pero sí cumple. Entonces ahí estará dentro de mi habilidad como auditor o auditora solicitar evidencias del cumplimiento de estos requisitos, ¿bien? Sin necesidad de que tenga una matriz, porque no me lo pide la ISO 9000. La ISO 9000 me dice que yo debo cumplir. No obstante, la 14000 y la 45 sí me piden procesos de identificación y evaluación de los requisitos legales. Y que esto esté documentado. Necesito evidencia de ello. Bien. También tengo otro tipo de requisitos que no son los legales, que también me habla la ISO 9000, la 14000 y la 45, que son otros requisitos que no parten de un organismo de control, pero que yo adhiero de manera voluntaria. Por ejemplo, yo hice un convenio con una fundación y trabajo de una manera, digamos, asociada con esta fundación. Cual esos requisitos de esa fundación se vuelven parte también de mis obligaciones que yo voluntariamente he decidido implementar. Les doy un ejemplo. Ahí, ¿Hola? se te traba un poco, Oscar. Sí, ahí te estamos recuperando. Ahí te recuperamos. Ah, perdón, ¿en dónde me quedé?
Eh, y un minutito más o menos. No, un poquito Sí, menos, 30 segundos. Bueno, sí, ya había No hablado de la recuerdo. ISO 14000 y de la 45, ¿no? Sí. sí. Sí, Bien, claro, cuando terminaste de definir que la 14.000 te lo... ¿ahí me escuchan? A ver, un segundito. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, Oscar. Perdón, no sé, Hola. se cayó la conexión y nada, tuve que volver a iniciarla. Cualquier cosa me avisan, pido mil disculpas, pero en el hotel la verdad es que no hay una muy buena señal. Algo en internet. No se puede manejar eso, Sí, no hay es problema. muy complicado, pero bueno, nada. Retomo un chiquitín entonces. Ahí, ¿están viendo? Sí, Listo, listo. Cualquier cosa que se pierda, repito, no hay problema. Dale. Bueno, No hay ahí- problema. entonces, estábamos hablando de los otros requisitos. Las normas me piden que yo identifique y cumpla los otros requisitos aplicables. ¿Qué son otros requisitos? Son acuerdos que yo tengo de manera voluntaria, ¿sí? Por ejemplo, si yo trabajo en una multinacional y esa multinacional casa matriz me dice, usted debe cumplir con estos requisitos, que pueden ser inclusive hasta más exigentes que la ley, yo debo cumplirlos. Son esos otros requisitos que me aplican. O por ejemplo, cuando hago acuerdos con fundaciones. Un ejemplo claro es por ejemplo el Garraham. Cuando yo logro un nexo con el Garraham y digo, bueno, listo, vamos a trabajar en forma conjunta. Yo separo el papel, separo las tapitas y te las tengo que entregar. Hay ciertas condiciones con las cuales ellos reciben. Esos terminan siendo también acuerdos, ¿sí? U otros requisitos que yo debo cumplir porque de manera voluntaria he asumido mi responsabilidad frente a ellos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, 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 sí. sí. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer yo frente a las normas? Identificar y evaluar estos requisitos, tanto los requisitos legales como los otros requisitos. Bien, bajo el concepto de la ISO 9000, como les decía, si bien no me pide que yo identifique y evalúe, me dice que yo lo cumpla, ¿sí? Muchos de estos requisitos los tengo a través de acuerdos comerciales, por ejemplo, pliegos de licitación, contratos de mis clientes, esos son requisitos que yo debo cumplir, que no son, digamos, legales por el lado de una ordenanza, de un organismo de control, pero sí terminan siendo de alguna manera requisitos obligatorios, ya que son acuerdos comerciales, ¿sí? Que yo debo cumplir. Entonces, es muy importante que yo tenga esto bien en consideración. Después, hay diferentes tipos de requisitos legales de los cuales yo debo considerar diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de industria soy? Porque en función al tipo de industria me va a aplicar algún tipo de requisito legal de manera obligatoria. Por ejemplo, si soy una empresa de transporte, ejemplo, empresa donde trabaja Priscila, me va a aplicar normativas de tránsito a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Los vehículos deben tener certificado de fumigación y desinfectación. ¿Sí? La gente debe tener, los conductores, una licencia de conducción habilitante para la categoría,
deben tener seguro, deben tener una BTV. Si pasan, por ejemplo, como es el caso de uno de los servicios que tienen, desde Posadas a Encarnación, tiene que tener un permiso internacional. Inclusive, pasan a Paraguay, debo considerar los requisitos legales de Paraguay. ¿Ok? Entonces, son aquellas cosas que yo debo verificar en función a mi tipo de industria, mi tipo de servicio. Soy una empresa de limpieza, también hay requisitos aplicables a la industria de limpieza. Soy una empresa como SUSA, que es el otro ejemplo de una de las empresas que está tomando el curso. También hay requisitos a nivel Ministerio de Economía, donde regularizan la actividad de uso de billetera electrónica, donde regularizan la actividad justamente de carga de la subemisionero. Así, ejemplos de todo tipo de industria que ustedes imaginen. Entonces, por tipo de industria puede ser que existan requisitos legales aplicables a lo que yo hago, que me pidan habilitaciones, que me pidan presentaciones, que me pidan diferentes tipos de cosas. Bien, pero esto en términos generales. ¿Hasta ahí? ¿Claro? Sí, 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 se entiende. Espectacular. Yo les pregunto cada tanto si está claro, no solamente para saber si está claro, sino para saber que no se me cayó el internet. Bueno, Ah, ok. Sí, está bien. bueno, después la ubicación. La ubicación Dale. también es muy importante. ¿Sí? Estamos en un país federal, por lo cual cada una de las provincias es autónoma en establecer requisitos legales siempre y cuando sean superiores en cuanto al nivel de control de los requisitos a nivel nacional. ¿Sí? Hay requisitos a nivel nacional, por ejemplo, ley de residuos peligrosos. Entonces, yo como provincia, Buenos Aires, Misiones, Tierra del Fuego, Córdoba, debo tomar este requisito a nivel nacional y ser más exigente o adherirme, ¿sí? Entonces digo, saco una ley provincial donde me adhiero a la ley nacional. Listo, todo lo que dice la ley nacional yo lo debo cumplir. O puede ser que yo, por ejemplo, como el caso de Córdoba, genere una ley provincial de tránsito que no se adhiere exclusivamente a la ley nacional, pero es mucho más exigente. Entonces lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque como provincia soy autónoma. Puedo ser más exigente, no menos exigente de la ley nacional. Pero ¿qué pasa? Muchas veces a nivel nacional no existen normativas. Por ejemplo, emisiones a la atmósfera. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con chimeneas, emisiones, fuentes fijas, fuentes móviles. A nivel nacional no hay una normativa que diga que todas las provincias deben establecer una norma respecto a este tema. Por lo cual, ustedes van a encontrar que si van, por ejemplo, a Chubut, no van a encontrar una normativa asociada a emisiones a la atmósfera. Si hay alguna, pero muy específico para un tipo de industria nada más, que es la industria del aluminio. Después no hay mucho más. Provincia de Buenos Aires sí tiene una ley asociada a emisiones a la atmósfera, pero si ustedes, por ejemplo, van a otro tipo de provincias, puede ser que no exista. ¿Por qué? Porque no hay una ley nacional, por lo cual yo no estoy obligado a establecer nada. Yo soy autónomo como provincia. ¿Bien? Pero no solamente a nivel provincial, puedo también tener normativas a nivel municipal. Y ahí complica un poquito más el tema, porque ahí tengo que ver en dónde estoy ubicado, qué me pide el municipio. Muchas veces las ordenanzas las puedo encontrarlas, estas ordenanzas municipales, y a veces son muy difíciles de encontrarlas. Entonces hay un gran desafío para las organizaciones para ver en función de dónde estamos ubicados, cuál es el tipo de requisitos que me aplican. Por ejemplo, si yo soy una empresa de transporte de colectivos, ¿sí? De pasajeros, realmente no transporto colectivos, transporto pasajeros a través de colectivos, y estoy en Posadas, en Misiones, me aplican ciertos requisitos específicos que si esa misma empresa estuviese en provincia de Buenos Aires, puede ser que les aplique otros requisitos, mucho más exigentes. Es el mismo rubro, pero tienen otro tipo de requisitos, ¿sí? Por la ubicación. ¿Por qué? Porque cada provincia es autónoma y cada municipio de la misma manera puede establecer
normativas, en este caso ordenanzas, que son mucho más exigentes que la provincial, pero no menos. Y tampoco pueden contradecir las leyes o decretos provinciales. Tiene que ser más exigente. Entonces yo debo considerar, primero mi país, donde estoy, la provincia, la municipalidad, como elementos justamente para ver dónde están los requisitos legales. Eso ni contar si estoy en un parque nacional o estoy cerca a cierto tipo de predios complejos del estado y demás. Entonces, hay muchas cosas que debo considerar. Por ejemplo, aeropuertos. El aeropuerto internacional de Ezeiza, si bien está dentro de la provincia, le aplican las leyes nacionales, no provinciales, porque es nacional, ¿sí? Internacional y es un terreno nacional. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos considerar cuando estamos auditando un proceso, estamos haciendo, perdón, un proceso de auditoría interna. Después, también en cuanto a los procesos, yo tengo procesos internos, ¿sí? Por ejemplo, tengo que hacer izaje y movimiento de cargas. Ah, perfecto. Si yo hago ese tipo de actividades, me aplica algún requisito legal específico, ¿sí? Entonces también lo debo visualizar de esa manera. Yo, por ejemplo, puedo ser una empresa de transporte de pasajeros, una empresa de colectivos y puedo tener el proceso de recapado como podría no tenerlo. Si lo tengo, me aplican algunos requisitos legales. Si no lo tengo, no me aplica. O, por ejemplo, tener un surtidor dentro de mi planta. Si lo tengo, me aplican ciertos requisitos. Si no lo tengo y cargo con IPF en ruta, bueno, no me va a aplicar el requisito legal. Entonces depende de mis procesos internos también la aplicación de algunos requisitos. Y para complicarlo un poquito más, también en función de los equipos. Si yo tengo cierto tipo de equipos dentro de mi empresa, por ejemplo, un autoelevador o tanques, ¿sí? O por ejemplo tengo transformadores para rayos, me van a aplicar cierto tipo de requisitos. ¿Por qué? Porque yo tengo esos equipos y esos equipos están regularizados. Es decir, hay normativas que establecen que si ustedes son una empresa que tiene ese tipo de equipos, les va a aplicar el requisito legal. Bien, entonces, esos son los diferentes elementos que yo debo considerar cuando voy a auditar una empresa. Por lo cual, cuando hago un proceso de planificación de auditoría, lo primero que tengo que preguntarme es qué tipo de empresa es, qué hace la empresa y entender que existen requisitos aplicables o que no, en función al tipo de empresa, ¿no? ¿En dónde están ubicados? ¿Sí? Como hablábamos previamente, estoy en Mendoza, estoy en Neuquén, estoy en Bahía Blanca, bueno, listo, pero hay requisitos específicos para cada uno de los sitios donde yo estoy auditando. Puede ser el mismo rubro o diferentes rubros, pero la ubicación ya te marca que existen requisitos legales en función de los procesos y como les decía en lo último, por los equipos, ¿no? ¿Qué tipo de equipos tenemos? Yo puedo ser una empresa de transporte de pasajeros y tengo tanques de almacenamiento de combustible, pero también puedo ser una empresa que hace generación de energía a través de energía térmica y también tengo tanques, o sea, otro rubro totalmente diferente, pero ese tipo de equipos tienen requisitos legales que son los mismos, que tienen que ver con Secretaría de Energía. Bien, entonces eso es lo que debo analizar. Esto a grandes rasgos, son muchísimos requisitos, por supuesto, pero más que nada para que ustedes entiendan esta estructura y hagan ese ejercicio mental de entender cuáles serían los diferentes requisitos en función de este tipo de elementos, ¿no? Tipo de industria, ubicación, procesos y equipamiento. Bien, hasta aquí vamos a empezar a desglosar algunos, pero hasta acá me vienen siguiendo bien con la idea. Sí, Sí. Espectacular. todo Bueno, perfecto. ahora, si yo soy una empresa, debo tener en cuenta que existen requisitos asociados a mi actividad. Por ejemplo, soy una empresa de transporte, de cargas, de personas, ¿sí? Me aplica los requisitos legales de la CNRT, ¿sí? Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Entonces, ya sé que muchos de estos requisitos, en función a lo que haga la empresa, va a aplicar. Por ejemplo, tener un LINTI, tener una licencia de conducción, ¿sí?
Puedo tener también leyes nacionales. Claro, tengo que tener una BTV, una licencia, que también, de hecho, la provincia lo toma como un requisito legal. Eh, Debo tener, puede ser una LINTI, que tiene curso de cargas peligrosas, curso de cargas generales, psicofísico, bueno, diferentes elementos que se pueden llegar a presentar. Ahora, yo soy una empresa que trabaja, por ejemplo, con industria alimentaria o agroalimentaria. Tengo fertilizantes o, por ejemplo, hago fumigación o, por ejemplo, fabrico alimentos, ¿sí? Cárnicos, lácteos. Me aplican los requisitos legales de SENASA. Entonces, si yo estoy auditando una empresa de industria alimenticia, dice agroalimentaria, pero también aplica inclusive todo lo que es fertilizantes, plaguicidas y demás, tendría que revisar la normativa del SENASA para ver qué le aplica a ese tipo de empresas. Bien. Y en función de eso, obviamente, solicitar evidencia que la empresa está cumpliendo con sus requisitos legales. Si yo soy una empresa química, ¿sí? O utilizo insumos químicos que están dentro del listado del CEDRONAR, que es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. Ahora le llaman REMPRE, lo que yo tengo que hacer, que es el empadronamiento y también las declaraciones con cierta frecuencia de lo que estoy utilizando, más que nada porque ciertos productos se utilizan para hacer drogas, ¿sí? Entonces, si yo dentro de mi proceso o dentro de mi empresa tengo ese tipo de productos, tengo que hacer justamente una inscripción ante el CEDRONAR con el REMPRE y tengo que hacer justamente las presentaciones correspondientes. Puede ser que yo no sea una industria química. Por ejemplo, me pasa con un cliente, es una industria frigorífica, ellos hacen salchichas, pero tienen amoníaco para el sistema de enfriamiento. Y amoníaco es una de las sustancias que están justamente dentro de ese listado. Entonces ellos tienen que hacer su inscripción y la presentación de balances. Cuánto están comprando, cuánto están utilizando, cuánto están disponiendo, si hay un proceso de reventa o disposición, tienen que declarar todos los movimientos que hagan. Bien, obviamente el CEDRONAR lo controla, lo audita, lo verifica y empieza a generar sanciones. Todos estos tipos de agentes de control generan sanciones porque son organismos de control, en dado caso que no se cumpla con algún requisito. Tenemos Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, todo lo que son acuerdos a nivel comercial, ¿sí? Que se estén incumpliendo. Acá algunos ejemplos de gobierno de emisiones, pero también aplica también para provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde se regulan y se toman de las normativas nacionales y se generan leyes a nivel provincial asociados, por ejemplo, a temas de transporte, de pasajeros o a nivel de revisiones técnicas vehiculares, ¿sí? Que son estos elementos, estos sitios donde justamente yo llevo los vehículos para que le hagan las verificaciones. Eso está todo regularizado. Entonces, por tipo de empresa puedo encontrar un montón de normativas. Por supuesto, cuando ustedes vayan a auditar alguna empresa, primero miren qué tipo de empresa es e investiguen un poquito qué tipo de organismo de control rige sobre ese tipo de actividades que se desarrollan. Acá tenemos infinidad, ¿no? O sea, dejo un par de ejemplos, pero en función del tipo de industria hay un montonazo de organismos de control, tanto ministerios como secretarías, que justamente regulan las diferentes actividades que se desarrollan. Bien, hasta acá, ¿cómo vienen? Bien, bien, todo perfecto. Listo, genial. Después hablábamos de ubicación. ¿Listo? ¿Qué me pasa? A mí me dicen, Oscar, necesito que audites una empresa en Bolivia. Ah, listo. Vamos a buscar cuáles son los requisitos legales que aplican a Bolivia. Porque yo no puedo pedirle lo mismo que se pide en Argentina, son otras leyes. De hecho, por ejemplo, en Bolivia, la ley nacional de ambiente se llama Ley de la Pachamama. O sí, no, Ley de la Madre Tierra.
Bueno, nada, se llama así, hay que verla, hay que ver cómo se implementa. O están las NTB, normas técnicas bolivianas. Entonces hay que buscar sobre qué habla cada una de las normas técnicas. Porque en Argentina hay normativas que piden frecuencias y tipos de controles, que puede ser que en otros países no. En Chile me pasa lo mismo. Cuando voy a Chile, a Colombia y a México, tengo que investigar cuáles son estos requisitos. No soy un experto legal de todas las normativas de Latinoamérica, pero sí tengo que buscar un poquito para entender cuáles son estos requisitos y cómo aplican. Entonces, arrancamos primero con el país, en dónde estamos. Listo, estamos en Argentina, listo, ya sé que hay normativas nacionales y que hay normativas provinciales. Me bajo un poquito a la provincia en donde estoy. ¿Qué pide cada provincia? Ahí reviso también un poquito sobre la normativa. Entonces, sé que estoy auditando una empresa de limpieza. Vale, bueno, ¿qué dice la provincia de Misiones, Córdoba, Chaco, Jujuy respecto a la actividad de limpieza? O cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Por supuesto, ese ejemplo. Después me voy a la municipalidad. ¿Qué me pide el municipio respecto a mi actividad? Tengo que habilitarme, la habilitación vence, no vence, es de renovación automática o no, depende de cada provincia. Si ustedes nada más están en provincia de Buenos Aires y miran cada una de las provincias, perdón, de los municipios, cada municipio te dice, yo genero una habilitación y no vence. Yo te puedo decir, sí, para mí vence cada 2 años. Yo te dice, sí, para mí 5. Otros dicen, no, renovación automática. Bueno, depende de cada municipio, ¿sí? De cada cuánto se, se deba hacer esa renovación o si es vitalicia. Pero cada municipio determina en función a las leyes provinciales y la provincia en función a las leyes nacionales. Entonces es muy importante que yo tenga en cuenta eso, en dónde estoy. Por ejemplo, en ASAN, el asistente ambiental, ¿sí? Tienen ese tipo de herramientas. Ustedes pueden verificar justamente y seleccionar por provincia, por país, cuáles son los requisitos aplicables. En el caso, por ejemplo, de la empresa donde está Priscila, tienen una matriz tipo Excel donde dicen leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales y también tienen diferenciado por rubro, ferrocarril, por transporte internacional y por transporte eh, urbano, interurbano, bueno, tienen diferentes definiciones. Inclusive, eso está por un lado y también tienen otra matriz de medio ambiente y otra de seguridad y salud. Entonces tienen tres matrices para cada una de estos requisitos aplicables, diferenciado justamente en medio ambiente, en calidad y en seguridad y salud. Bien, pero pueden encontrar que una empresa tenga todo dentro de un mismo sistema, como por ejemplo el asistente ambiental. Bien, pero bueno, depende mucho también de la ubicación, en dónde estamos hablando que se encuentra la empresa. Ahora, se los complico un poquito más, porque hay empresas que son multinacionales. Bueno, listo, yo debo considerar exactamente lo mismo para los diferentes países. O hay empresas que son nacionales, pero que trabajan en diferentes provincias. Entonces, yo tengo una base en Misiones, otra en Córdoba, otra en Buenos Aires y otra en el Chaco. Listo, bárbaro. Tienes que identificar los requisitos aplicables en cada una de las provincias donde tú estás haciendo actividades. Bien. No así, por ejemplo, si yo estoy circulando por rutas nacionales y voy del norte al sur, por ejemplo, por la 40. Y bueno, nada, yo necesito son las leyes nacionales, justamente por el tipo de servicio que yo tengo. Bien, ¿eso queda claro? Sí, sí. Listo, Sí, sí, espectacular. está bien. Bien, vamos a hablar de algunas leyes básicas que son importantes a nivel nacional que debemos tener en cuenta. Primero, Constitución Nacional, artículo 41, ¿sí? Donde dice que todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, sin no contaminar, por lo cual, desde la Constitución, tengamos en cuenta que son normativas y directrices
para convivir justamente en comunidad, en armonía, ¿no? Y cumpliendo con estas normativas. Después tengo a nivel nacional la Ley Nacional del Ambiente 25675. Después tengo leyes como leyes de residuos peligrosos, Ley 24051. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes van a cualquier provincia, cualquiera, esa provincia debe tener alguna normativa que hable sobre la gestión de los residuos peligrosos. ¿Sí? Puede ser que no sea la 24051, ¿sí? Porque es la ley provincial, o puede ser que me haya adherido a la 24051 o haya generado una ley totalmente diferente, ¿sí? Pero que tiene en cuenta los requisitos de la ley nacional y puede ser más exigente y debería ser más exigente o igual que la ley nacional. Bien, entonces, eso es importante porque ustedes vayan a Tierra del Fuego o vayan a Jujuy, todo lo que son residuos peligrosos está regularizado. No así, por ejemplo, vuelco de agua o emisiones a la atmósfera. Eso no está regularizado a nivel nacional, por lo cual es de jurisdicción de cada una de las provincias establecer normativas en función de estos elementos. Bien, pero residuos peligrosos, tengamos en cuenta que está en todo el país. Residuos patogénicos, estos también, que son todos estos residuos hospitalarios o residuos provenientes de laboratorios clínicos. Entonces, todo este tipo de residuos también tiene una ley que es nacional, que es la 154. Por lo cual, en cualquier provincia donde ustedes estén, reitero, alguna normativa, ya sea decreto o ley, debe estar aplicado justamente a este tipo de residuos. No les pueden decir, no, acá no se hace. No, si se hace porque hay una ley nacional. Ustedes deberían haber hecho una identificación de las leyes provinciales. Cuando digo ustedes, me refiero a la empresa, ¿no? Nosotros vamos a auditar justamente que ellos estén cumpliendo con esto. Pasa, por ejemplo, en Buenos Aires. Buenos Aires tiene una ley de residuos patogénicos, ¿sí? Que exige un montón de cosas más que la ley nacional, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, Ministerio de Energía. Toda empresa que tenga tanques de almacenamiento, sea enterrados o sean aéreos, está regido a través de este Ministerio de Energía. Esos tanques deben estar controlados. El tipo y grado de control va a depender justamente del tipo de tanque, ¿no? Si es enterrado, si es aéreo, de sus dimensiones. Pero yo ya sé de por sí que ese tipo de equipos, yo veo un tanque y digo, esto tiene que estar controlado, porque hay una normativa. Después voy a buscar cuál es la normativa, si es la 1102 o la 404 o la 785 de la Secretaría de Energía. Son normas bastante extensas. No espero que se las aprendan, pero que sí entiendan que justamente este tipo de equipamientos requiere controles a nivel legal. Bien, así que pídanlos. Si están auditando en cualquier provincia, los pueden solicitar siempre y cuando existan este tipo de equipamientos. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? El ministerio justamente regula algunas actividades, ¿sí? Asociadas, por ejemplo, a residuos, a emisiones a la atmósfera, a efluentes. No, reitero, no está todo a nivel nacional cubierto, ¿sí? Pero, por ejemplo, sí nos piden seguro ambiental. Entonces, a nivel nacional, yo debo como empresa tener un seguro ambiental, seguro de caución ambiental. Entonces, independientemente en la provincia en la que estén, ¿sí? Soliciten justamente ese seguro, siempre y cuando la organización supere su cálculo de complejidad ambiental, dependiendo del tipo de categoría, ¿no? A la que sean. Pero por lo menos debe identificarlo la empresa. Puede ser que le aplique o no el seguro en función a su cálculo de complejidad ambiental, pero seguro que deberían tenerlo identificado. Bien. Después, Sí, deberían tener el mismo cálculo para justificar que no lo tienen. claro, que en algunos casos es 14.5, después algunas provincias dicen, no, yo soy 14.5. más exigente, otras dicen, no, en función a mi categoría, categoría 1, 2 o 3, bueno, sí. Sí, pero igual en realidad la misma norma te establece el cálculo y no es tanto, viste que acá en provincia de Buenos Aires también tenés
los diferentes tipos de categorías que te dan un cierto puntaje, pero a nivel provincial para la parte de erradicación industrial. Igual la Correcto. parte de seguro tiene su propia fórmula y es distinto a ese. O sea, también Sí. hay una confusión de que piensan que es el mismo y en realidad es distinto y tienen que calcularlo y justificar. Sí, y hay Pero solo a diferentes modo... jurisdicciones. Por ejemplo, en Buenos Aires hay Sí, un problemón porque, por ejemplo, si tú estás en provincia de Buenos Aires, pero dentro del AMBA, zona sur, te aplica no solamente la OPDS, sino también te aplica el ACUMAR y también te aplica el ADA. O sea, hay un montón de sí, sí, sí. organismos de control que al final dices, ¿y a quién le respondo? Carajo, no sé qué A hacer. todos. Sí, Y a ISA también, son los tres, con el tema del agua es un AISA lío. también, Sí, sí, sí. es muy complicado. Y después tienes otras provincias donde no hay nadie. Por ejemplo, miren, vamos a Neuquén, donde estoy. En Neuquén perdón, la Secretaría de Ambiente. Pero la Secretaría de Ambiente tiene 3 camionetas para toda la provincia. Y vos decís, ¿y controlan algo? Y no controlan nada, es muy difícil controlar algo. Y cuando van a controlar es porque ya saben a qué darle bolilla. Y de hecho, los que más controlan es un departamento que se llama recursos hídricos, que es lo que más le dan bolilla acá. Pero, por ejemplo, acá, si tú quieres y tienes plantas de tratamiento y quieres volcar, no hay una normativa que te diga cuál es el vuelco que debes cumplir, el parámetro, no hay. ¿Sabes cómo lo dan acá? En función al tipo de planta de tratamiento. Te dicen, esta es una planta declarada ante el ministerio, ellos te dicen, debe cumplir con fósforo tanto, nitrógeno tanto, hidrocarburos tanto, y lo establecen ellos, en función a cada planta de tratamiento. ¿Me sigues? Mirá. Es un Sí, temón, sí, ¿eh? sí. Creo que sí. Creo que nos Entonces, tocó trabajar con una y veía que era así, que después, que una vez que presentabas y solicitabas la habilitación de la planta, si tenías la planta de tratamiento, ellos te decían cada cuánto controlar y todo eso. Me parece exactamente. raro, sí. El tipo de Sí, 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 me la acuerdo, es verdad. frecuencia y las características de vuelco de la planta te lo da por el diseño de la planta. Entonces, bueno, nada, es así. Es más, Claro. la complico más. ¿Qué hizo la provincia de Neuquén y qué hizo la provincia de Río Negro? Se adhieren a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, la 24051, pero como la provincia de Neuquén tiene una ley de residuos patogénicos, en vez de seguir con las categorías I1, I2, I3 y 4, corrió la grilla para arriba. Por lo cual, si vos salías con un camión que tenía residuos I3 y pasabas a otra provincia, en la otra provincia eran un I2. Y tenías que cambiar los carteles y los manifiestos de transporte. Pero ahí te aplicaría la nacional. Claro, y aparte de O eso, tenían que hacerlo, cambiarlos entre... Uf, tenían que hacerlo qué y lío. aparte de eso, pedir un permiso nacional de transporte transprovincial de residuos peligrosos. Sí, sí. Sí, pasa, no hay Entonces, muchas provincias que tengan para tratar los residuos peligrosos y pasa que lo tienen que ir moviendo a otras provincias. miren, es Sí. más, les comento algo que pasa en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires no está permitido el tratamiento de residuos peligrosos. No sé si eso lo sabían. Por lo cual, todo lo que se genere residuo peligroso no se puede tratar en la ciudad y tiene que enviarse a otro lugar. Ese lugar, lógicamente, por ubicación, debería ser la provincia de Buenos Aires. Pero la provincia dice, no, yo tengo una ley donde dice que nada, ningún residuo que haya sido generado en otra provincia puede entrar a mi provincia. Entonces, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires y tengo que tratarlo, no me puedo ir a la provincia de Buenos Aires. Tengo que irme hasta Córdoba o hasta Santa Fe. Wow. No sé si eso lo sabían, pero es un quilombo a nivel legal, porque cada provincia, en este caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es autónoma, y la provincia establecen sus propias normativas, que son más exigentes, pero nunca menos que la nacional. Entonces, imagínense el costo económico
y el costo ambiental de llevar un residuo que se genera en la ciudad de Buenos Aires hasta Córdoba, 800 kilómetros. Es una Sí, no locura. tiene sentido. Pero la provincia de Buenos Aires dice, pues yo no tengo por qué recibir residuos de otras provincias. Y bueno, lo puede hacer Pero, porque es autónoma en cuanto a sus normativas, siempre y cuando no incumpla las leyes nacionales. Bien, entonces es un lindo quilombo. Después, hay otros organismos de control como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿sí? Que regula todo lo que son las actividades respecto a la seguridad y parte de la salud de los trabajadores, que esa es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque aplica a nivel nacional. Entonces, cada una de las provincias se adhiere de manera inmediata, o sea, ni siquiera pasa por una normativa, lo dije mal, porque ni siquiera pasa por una normativa provincial, directamente esto es nación y se aplica, y se acabó. Entonces, en cualquier provincia ustedes pueden solicitar cualquier normativa de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y tienen que cumplirla. Por ejemplo, medición de iluminación, medición de ruido, ergonomía, puesta a tierra, ¿sí? Todo esto que les digo tiene que cumplirse en cualquier parte del país. O por ejemplo, si yo tengo un autoelevador, ¿sí? Entonces yo tengo un autoelevador y estoy en Misiones, me aplica si yo estoy con un autoelevador y estoy o sea, la misma normativa me aplica si yo tengo el autoelevador y estoy en Río Grande, ¿sí? Vamos al otro extremo del país. ¿Por qué? Porque yo tengo ese tipo de equipos y esos equipos están regulados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, entonces ahí es mucho más fácil por ese lado, ¿no? Después tengo que acordarme en las normativas, pero por ese lado es mucho más fácil porque ya sé que si yo veo ese tipo de condición, le aplica la normativa nacional que es la SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, después tengo el Ministerio de Salud, que tuvo un auge bastante importante con el tema COVID. Entonces salían los DNU, ¿sí? Donde decían, bueno, ahora la gente con barbijo, sin barbijo, con esto. Bien, si Nación decía barbijo, todas las provincias deberían tener barbijo. Ahora una provincia podría decir, yo establezco que deben ser 2 barbijos. Listo, lo puedes hacer porque eres más exigente que la normativa nacional. No podría una provincia decir, no, para mí el barbijo no es obligatorio si Nación, si el Ministerio de Salud lo estaba reglamentando. ¿Sí? Entonces, eso pasó en el tema pandemia. Por eso ustedes también encontraban que para pasar a cada provincia tenía sus normativas y era un quilombo. Ibas a una provincia y te pedían hisopado, ibas a otra no te pedían, una te pedía cuarentena, 7 días, otra te lo pedía 10 días, otra te pedía hisopado más cuarentena, pero cada provincia era autónoma de la implementación de las normativas siempre y cuando fuesen más exigentes que las que establece el Ministerio de Salud. Bien, pero bueno, por eso les digo, es un lindo quilombo. Después cuando ustedes vayan practicando y vayan haciendo auditorías van a entender un poco más esto de las normativas, pero lo importante es que ustedes entiendan que a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal existen normativas que aplican, ¿sí?, a la organización. Esto a nivel nacional. Bueno, a nivel provincial, acá les tengo unos ejemplos. Uno es de Misiones y el otro es de Provincia de Buenos Aires, con algunas leyes y normativas que regulan algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, la ley 128 incentiva a todas las empresas al uso de energía fotovoltaica, ¿sí? Esto en la provincia de Misiones, bastante interesante. Después, ¿recuerdan que hablábamos de la ley de residuos patogénicos, la 154? Bueno, la provincia de Misiones dice, para mí es la ley provincial 2899 o 2899. ¿Bien? Entonces, cada una de las provincias va estableciendo leyes en función justamente a lo que quieren controlar, a lo que quieren mejorar, ¿sí? O reglamentar. Siempre más exigentes, nunca menos, ni tampoco contradicientes a lo que son las leyes nacionales.
Y después tenemos provincia de Buenos Aires, que lo traigo como un ejemplo, que es un lindo quilombo porque tenemos muchos organismos de control. Tenemos el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la OPDS, el ADA, el ACUMAR también dependiendo en donde estamos, AISA, que recién mencionabas. Entonces, muchos organismos de control que pueden justamente controlar mis actividades en función, bueno, la mayoría tiene que ver con el tema vuelcos y acuíferos, pero a nivel de efluentes a la atmósfera o emisiones, perdón, a la atmósfera también tengo normativas que en otras provincias no voy a encontrar. A nivel de equipos de presión también tengo normativas, a través de separación de residuos también, leyes asociadas a lo que es la, la gestión de residuos patogénicos también tengo, ¿sí? Porque estas provincias, tanto Buenos Aires como Misiones, se adhieren a la ley de residuos patogénicos, que es la 554. Es obligación adherirse o establecer leyes mucho más fuertes. ¿Ok? Ok, sí se entiende. Sí, es un lindo quilombo, por eso si hay confusión, entiendo. Claro, porque cada provincia tiene, acá en Misiones tenemos distintas normativas. Yo tengo en mis carpetas, digamos, todas las normativas impresas y son un montón. Son un montón, sí. Sí, sí. Por eso les digo, y más si estoy auditando una empresa que está en diferentes provincias, es un lindo problemón, ¿no? O sea, por lo menos sé que las nacionales las tienen que cumplir, pero después a nivel provincial debo investigar un poquito más. Igual es claro que nosotros estamos haciendo un proceso de auditoría, no estamos haciendo un proceso de evaluación de cumplimiento legal. Eso lo debe hacer la empresa, ¿no? Eso es importante para que tengan en cuenta y tampoco se me asusten. Nosotros hacemos un proceso de auditoría donde verificamos que la empresa identifica los requisitos, evalúa su cumplimiento, pero también justamente les vamos a pedir evidencia de algunos de los cumplimientos, de algunos, no todos, porque no es una auditoría legal, es una auditoría de un sistema de gestión. Bien. Claro. Acá a nivel municipal, por ejemplo, Posadas tiene algunas ordenanzas, como les dejo acá como para que tengan ejemplos. Eh, acá este es de Moreno, que es una municipalidad también muy grande dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene normativas. Normalmente las normativas, si bien cada municipio tiene y establece normativas, suelen ser similares entre sí, ¿sí? Por ejemplo, me piden una habilitación municipal, listo. Me pueden pedir un certificado de aptitud ambiental también, que puede aplicar ya sea por el organismo de control provincial o el organismo de control municipal. Me piden fumigación y control de plagas, me piden el tema de ruidos y vibraciones, separación de residuos. En algunas municipalidades me piden que separe los residuos reciclables, ¿sí? Bueno, eso depende de cada una de los municipios. Pero normalmente van asociados a esto. ¿Qué es lo que buscan? Primero, control de plagas, no complicar el tema de salud y bienestar de los vecinos. O sea, tiene que ver un poco más con eso estas ordenanzas. Pero por supuesto, cuando nosotros vamos a auditar una empresa, hay que ver un poquito cuáles son esas ordenanzas que les aplican, ¿no? Porque nosotros vamos a pedir evidencia de cumplimiento. Pero eso ya será en cada uno de los casos de empresas que estemos auditando. Bien, después pasemos a procesos. Bien, ya lo explicaba previamente, pero en función a mi proceso, a mis actividades, puede ser que me aplique algún requisito legal. Por ejemplo, si yo tengo una estación de tren, como es el caso de la empresa Casimiro, y es un tren internacional, es una estación, le va a aplicar la ley 27559, donde dice que las terminales o estaciones de transporte internacionales o nacionales con concentración o circulación de más de 1000 personas por día
deben tener un desfibrilador automático, más conocido como DEA, y la gente tiene que estar preparada y capacitada para usarlo, y también deben tener capacitaciones sobre maniobras de RCP. ¿Por qué nos piden esto? Por la ley de muerte súbita que es a nivel nacional. Entonces, yo como organización debo asegurarme que eso esté. Y yo como auditor debo verificar justamente que la empresa ha implementado esta normativa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un surtidor de combustible dentro de mis instalaciones, bueno, me aplica Secretaría de Energía, me aplica, no, puntualmente Secretaría de Energía, por el tema de los tanques, por el tema de la seguridad, para evitar que esto explote o genere incendios. Me va a aplicar también puesta a tierra, que me lo dice la Secretaría de Energía, pero también me lo dice la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo izaje o levantamiento de cargas, bueno, la gente que levante las cargas tiene que tener un carnet, la grúa tiene que estar habilitada, ¿sí? Entonces va a depender de la actividad, de mi proceso, ¿sí? ¿Qué requisito me va a aplicar? Pero en función a los procesos que yo desarrollo. Reitero, yo puedo ser exactamente una misma empresa que desarrolla una actividad, pero si yo no tengo esos procesos internamente, puede ser que no me aplique un requisito. Por ejemplo, si yo hago lavadero de vehículos, puede ser colectivos, puede ser camiones de carga, puede ser, bueno, si yo lo lavo dentro de mi empresa, puede ser que me apliquen requisitos asociados al uso del agua, al efluente, ¿sí? Que me pidan algún tipo de equipamiento adicional en función de la provincia donde esté. Por eso tengo que investigar un poquito más. El primer trabajo lo tiene que hacer la empresa, ¿no? Y el segundo nosotros como auditores internos. Bien, ¿me siguen con el tema procesos? Sí, todo claro. Priscila. Sí, se entiende. Bueno, espectacular. Después tenemos ambiente laboral, ¿sí? Que normalmente le dicen los estudios higiénicos o estudios de ambiente laboral, que estos están regidos por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Hay algunos que son generales, ¿sí? Y aplica para todos los puestos, y hay algunos que son más específicos. Por ejemplo, ergonómico, me aplica para todos los puestos. Estudios de ruidos, también me aplica para todos los puestos, salvo que, por ejemplo, yo sea una oficina y no genere, o sea, es ínfimo lo que puedo llegar a generar como ruido que pueda afectar la salud de las personas. Entonces yo puedo decir, mira, yo monitoreo, pero la verdad es que no genero, ¿sí? Estrés térmico, si por ejemplo mis trabajadores están sometidos a temperaturas muy bajas, por ejemplo cámaras frigoríficas, o temperaturas muy altas, ¿sí? Al lado de equipamientos, de hornos, ya sea de fundición o hornos pirolíticos o otro tipo de equipamientos que generen bastante calor. Bien, iluminación me aplica para todo tipo de actividad. Debo tener una intensidad mínima y un rango de cumplimiento de la luz con la cual yo estoy trabajando. Por ejemplo, partículas que se encuentran en el ambiente, ¿sí? Que puede ser que por la misma respiración las pueda llevar a los pulmones y me pueda generar algunos problemas. Si mi actividad tiene este tipo de riesgo, yo debería hacer estudios. Inclusive hay algunos asociados a vapores por productos químicos, pero puede ser que mi empresa no tenga, entonces yo no tengo que hacer esa medición. Todo tiene que ver con el factor de riesgo a los cuales justamente se exponen las personas. Hay algunos estudios como puesta a tierra y continuidad de las masas, que yo tengo que hacerlo de manera obligatoria, ¿sí? Estudios de carga de fuego, que también debo hacerlos, justamente para garantizar la cantidad de equipos matafuegos, de nichos hidrantes, de barreras cortafuego, sistemas de aviso, de alarma. Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que hacerlas. En algunos casos, algunos me piden una frecuencia de monitoreo. Por ejemplo, agua de consumo. Si es un análisis físico-químico, me dice una vez al año debes monitorear. Si es un bacteriológico, dice 2 veces por año lo debes hacer.
El estudio de ergonomía. Ergonomía te dice, hacelo y si está todo bien, ya está. Si tienes que seguir hacia los anexos 3 y 4, quiere decir que acá hay un riesgo latente. Bueno, reevalúalo nuevamente, ¿sí? Con las medidas de control implementadas. Ruido anual, iluminación anual, estrés térmico, bueno, dependiendo obviamente del factor de exposición, particulado lo mismo, eh, productos químicos en el ambiente también. Entonces, depende de mi actividad, los estudios de ambiente laboral o estudios higiénicos, también conocidos de esta manera, que yo debo aplicar, que me establece ya la SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Bien, y acá aplica desde Ushuaia a La Quiaca, la SRT. Bien, entonces por ahí es mucho más fácil en este sentido saber qué es lo que me aplica, ¿sí? Ahora tengo que analizar si el factor de riesgo es tal que realmente requiero ese tipo de estudio o no, ¿sí? Porque yo no le voy a pedir, por ejemplo, un estudio de vapores orgánicos y de sustancias químicas a una oficina que solamente trabaja con computadoras y papel, ¿no? Entonces, en ese caso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Sí tendría sentido iluminación, puesta a tierra, ergonomía, bien, otro tipo de estudios que sí aplican a ese puesto de trabajo. Bien, hasta acá, claro el tema de estudios higiénicos. Son algunos ejemplos, ¿no? Sí, sí, seguimos bien. Priscila, Perdón, están acá ladrando, no quiero abrir el micrófono, un quilombo los perros. no te preocupes, pero ¿cómo vas con el tema? ¿Lo sigues bien? Sí, sí, sí. Nosotros también, o sea, tenemos estudios periódicos, digamos, de lo que son los conductores. Sí. ¿Te refieres a los estudios médicos? Sí, sí, sí. Sí, esto es así. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo establece que toda persona ingresante debe tener un estudio que se llama preocupacional. ¿Sí? Entonces, eso lo debo hacer cuando una persona ingresa. Es más, también me dice que debo hacerlo cuando se va de mi empresa, que se llama el posocupacional, que normalmente nadie lo hace. Ni la empresa ni la persona que se va. Se va a hacer un chequeo médico. Es muy raro que pase. Pero está en la normativa. Ahora, ¿qué pasa? En función a tus riesgos, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo trabajo en el sector de mantenimiento, entonces tengo riesgos acústicos porque hay mucho ruido, tengo riesgos asociados a partículas ionizantes, tengo diferentes riesgos, entonces eso los declaro se llama RAR, ¿sí? Para la ART, todos los años yo debo hacer una declaración de riesgos y la ART debería hacerme los estudios, porque la ART es mi proveedor, y debería hacerme los estudios periódicos, que son anuales, justamente del estado de salud de las personas en función a los riesgos. ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Que hay empresas que dicen, no, la verdad que yo ponerme con la RT a hacer esto es un tema porque la RT mucha bola no nos da. Así que prefiero, como es el caso de ustedes, hacerlo de manera independiente, contratar un laboratorio, médicos y demás y hacerle los estudios al personal. ¿Sí? Ahora, Sí, eso sí, que sí. hacen está bien, legalmente es responsabilidad de la RT, pero depende de si ustedes han declarado los riesgos. Si ustedes no declaran riesgo, la RT no tiene ninguna obligación de hacer los estudios, ¿sí? Y si ustedes los declaran, la RT tiene esa obligación. Que en este caso ustedes lo están asumiendo y ustedes están haciendo los estudios periódicos para asegurarse el bienestar de las personas y su estado de salud, ¿sí? Pero por eso ustedes hacen los estudios periódicos. Legalmente corresponde a la RT, pero ustedes en este caso lo están asumiendo para asegurarse que las personas se encuentran aptos física y psicológicamente para llevar a cabo las actividades. ¿Sí? Que es el famoso Claro, psicofísico. sí. Sí, Bueno.
Bueno, después, en función a los equipos, ¿no? Tenemos equipos como tanques, tenemos equipos como aparatos sometidos a presión, eh, estamos hablando de calderas, estamos hablando de autoclaves. Tenemos equipos, por ejemplo, como transformadores, autoelevadores y pararrayos, ¿sí? Entonces, si yo tengo este tipo de equipamiento, hay normativa que le aplica, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel provincial. Por ejemplo, este primer caso, tengo tanques de almacenamiento de combustible, le aplica Secretaría de Energía. Yo sé que este tipo de equipos están regulados por la Secretaría de Energía, así que les voy a pedir que cumplan con estos requerimientos, que son las inspecciones anuales de los tanques, y en el caso de la 785 aplica tanques de más de 2.5 metros cúbicos. Si tiene más de 2.5 tienen que hacer un control con cierta frecuencia en función al tamaño del tanque. No se las quiero complicar mucho, pero tiene que ver con normativas de la Superintendencia de la Secretaría de Energía. Después, yo tengo autoelevadores, estos bichitos que están acá. Estos yo ya sé que les aplica una normativa, ¿sí? Que es una resolución, que es la 960 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que pide que la persona que utilice el autoelevador deba tener capacitaciones iniciales de 10 horas y anuales refuerzo de 2 horas. Y que también complete un checklist previo al uso del equipo para asegurarse que se encuentra en condiciones y que exista un proceso de mantenimiento, ¿sí? Que asegure justamente que estos equipos están controlados, y esto tiene que tener una frecuencia trimestral. Eso es lo que me pide la normativa. Después, ¿qué artículo es? Lo podrán investigar un poquito más si van a auditar una empresa que tiene este tipo de autoelevadores. Pero entiendan la historia, ¿no? ¿Qué es lo que le van a pedir? Después tenemos pararrayos. Bien, necesitamos que tengan continuidad las masas y puestas a tierra, justamente para que genere el efecto que se quiere, que es atraer el rayo y llevarlo hacia la tierra, y no que genere un efecto rebote, por ejemplo, hacia un tanque de combustible y me genere un problemón terrible de incendio en la empresa. Transformadores, algunos de los ejemplos, que deben ser libres PCB, ¿sí? ¿Esto por qué? Por acuerdos nacionales y por leyes provinciales que establecen que no deben tener PCBs, que son sustancias que rompen la molécula de ozono justamente y son responsables en parte de el daño hacia la capa de ozono, que seguramente ya habrán escuchado. Después tenemos equipos sometidos a presión. Hay normativas a nivel provincial que exigen controles en diferentes frecuencias. Pueden ser quinquenales, pueden ser anuales o bianuales, que me piden control sobre la integridad del equipo o de alguno de sus elementos. Bien, entonces si ustedes ven un autoclave, ya directamente piensen, acá hay una obligación legal. ¿Cuál es? Pregúntenselo a la empresa, y si no, investiguen un poquito durante la auditoría, eh, justamente para asegurarse que ellos se están cumpliendo, ¿no? Pero vamos de vuelta a la identificación y evaluación de estos requisitos que ellos deben cumplir. Bien, hasta acá. Sí, se entiende. Bien, Sí. reitero, es un poquito complejo, pero bueno, esto con la práctica ustedes lo van a ir desarrollando y se van aprendiendo cada vez más normativas legales. Como les decía, es como cuando conducimos, sabemos que debemos cumplir las leyes, pero no sabemos ni siquiera la ley nacional cuál es, ¿sí? O la ley provincial. Y hay que leer mucho. Sí. Hay que leer, hay que investigar un poquito, hay que preguntarse muchas cosas, pero son cosas que se van aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Pero no se me asusten con el tema legal, pero sí es importante que ustedes entiendan cómo es la estructura, ¿sí? En donde podemos ver o solemos ver este tipo de elementos a través de matrices legales, donde se identifican los requisitos legales, o a través de auditorías de evaluación del cumplimiento legal. También podemos encontrar empresas que tienen cronogramas de vencimientos de sus obligaciones, ¿sí? Entonces,
pidamos esto. Ustedes cada cuánto tienen que hacer la verificación de aparatos sometidos a presión. Una vez al año. Ah, ¿me dejas ver la del año pasado? Acá está. ¿Y la de este año? No, no la hicimos. Ah, ok, pero ya pasaron el plazo. Sí, bueno, entonces esto quiere decir que no están cumpliendo con algo. ¿Sí? Después investigaremos cuál es la normativa específica y demás, pero el trabajo inicial siempre lo hace la organización y nosotros obviamente debemos ir desarrollando este tipo de habilidades y conocimientos para obviamente saber que efectivamente lo que está diciendo la empresa es correcto, ¿no? Y no le hago caso a absolutamente todo y puede ser que ellos no tengan identificado algo que sea crítico. Bien. En algunos casos puedo encontrar matrices virtuales, como por ejemplo la de ASAM, perdón. ASAM, que está muy buena, bastante interesante. ¿Sí? Perdón, ¿me siguen ahí? Hola. Ahí Te perdimos un volviste. rato cuando empezaste Uy. Y quedamos al principio cuando dijiste cuánto se las, hace el... las revisiones de los ASP. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, hablaba de matrices, de Ahí identificación de quedó. requisitos, Ahí Sí, quedó. sí, sí. hablaba también de las evaluaciones de cumplimiento legal, ¿sí? Que yo puedo encontrar en la misma matriz la identificación y la evaluación del cumplimiento legal, pero también podría encontrar una auditoría de cumplimiento legal, ¿sí? Como herramienta. El cómo siempre es de la empresa, ¿no? Puedo encontrar cronogramas de vencimiento donde, en función a lo que ha definido la empresa respecto a su normativa, yo debo verificar que se están cumpliendo con los plazos, con las vigencias que se establecen en las normativas. Bien, entonces yo le puedo solicitar aparatos sometidos a presión, uno de los ejemplos que están acá, ¿no? Dentro del cronograma. Y me dicen, sí, yo lo tengo que hacer una vez al año. ¿Cuál fue la última vez que lo hiciste? El 24 del 4 del 2020. Y bueno, estamos en el 2022. Se te pasó. Esto es anual, no lo estás cumpliendo. Ahí voy y reviso un poquito la normativa. Bien, pero hay muchos requisitos. La verdad es que no los quiero marear con cada uno de las normas y demás, pero sí que entiendan la idea de en dónde pueden encontrar requisitos legales, ya sea por tipo de empresa, ya sea por ubicación, por los procesos o por el tipo de equipamiento que maneja la empresa. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, se Ah, escucha. perdón, dije se cortó. Sí, Bueno, vuelvo, justo como que se va de a poquito, se va de a queda poquito. ahí por Bueno, la nada, mitad. no, realmente gracias por la paciencia, pero bueno, estamos en medio de una situación ahí de velocidad de internet medio fea, pero bueno. Bien, ¿dudas que tengan respecto al tema legal de lo que vimos, ¿no? Y hay que leer un Hay que montón, pero leer, sí, se entendió, sí. hay que leer, Pero sí. por lo menos sabemos que los lugares puntuales donde podemos encontrar son, bueno, en nuestro caso nosotros tenemos varias matrices, o sea, tenemos matriz legal, eh, no sé, en otras empresas por ahí no sé si van a tener una matriz legal específicamente, capaz que tienen todo un poco más junto, puede ser Puede ser, claro, correcto, puede ser que esté compartido, todo digamos. integrado. Eso, integrado, sí, no me salía la palabra. Pero quedó bastante claro. Bueno, Sí. bueno. La Igual cosa es que son juntar temas, igual la puede ser matriz de muy medio nuevos para ambiente. algunos. ¿Cómo, Julián? No, digo que igual juntar la matriz de medio ambiente y seguridad e higiene es un caos si juntás las dos Es un con quilombo, todos pero los bueno, requisitos. Sí, sí, sí. cada quien se complica como quiere, siempre digo Obvio. lo mismo. Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, nada, eran conceptos generales como para que ustedes puedan ir viendo y pensando en dónde podemos encontrar requisitos legales, ¿sí? ¿Qué se debe cumplir? ¿Por qué, por ejemplo, yo debo tener matafuegos? ¿Por qué tienen vigencia? Son cositas que puede ser que no me sé la normativa específicamente, pero sé que se deben cumplir de esa manera. Eso es lo que más me Claro, interesa que ustedes entiendan. más que nada hay que ver también de cómo la empresa a la que auditamos
actualiza los requisitos y qué seguimiento le da para asegurarse de que está evaluando todos y que las nuevas normativas las contempla? Porque como decís, nosotros imposible de saber todos los requisitos de todas las provincias y todas las empresas. Pero bueno, es más o menos, imagino, ver cómo los gestionan los requisitos, cómo los evalúan, cada cuánto, y ver el seguimiento que le hacen. Correcto. A ver, yo llevo años haciendo esto y no me sé todos los requisitos de cada una de las provincias, es imposible. O sea, uno es auditor, no es un diccionario legal. Para eso uno entiende qué es lo que deben cumplir y después voy a la provincia y miro, a ver, aparatos sometidos a presión de Neuquén. Y ahí me va apareciendo toda la normativa, voy revisando un poquito. Es más, cuando voy a otros países, ya de por sí llevo matrices para llevar a cabo procesos de auditorías que me sirven como referencia, ¿sí? Pero tampoco me sé toda la normativa ni de Chile, Claro, ni de Brasil, ni de México, ni de Colombia, ¿no? No me las sé todas. claro, Entiendo los conceptos, o sea, sé que si veo un impacto ambiental o un riesgo a nivel laboral, puede ser que haya un requisito legal que la empresa deba haber identificado. Y pregunto, che, ¿y esto qué le aplica acá? Le aplica tal cosa. Bueno, ¿cada cuánto lo tienes que hacer? La normativa me dice que yo lo tengo que hacer cada tanto. Listo, perfecto. ¿Me dejas ver evidencia? Entonces, también tiene que ver cómo entramos, ¿no? O sea, de entrada puede ser que no nos sepamos todos los requisitos legales de memoria y no tiene que ser así. ¿Sí? Pero sí saber qué buscar y a dónde apuntar. Y también tener la capacidad de investigar un poquito más durante el proceso de auditoría, que eso se hace constantemente. perfecto. Perfecto, sí. Bueno, listo. De esto no, ni se preocupen, no hay evaluación, es como parte de, digamos, de algo complementario, ¿sí? A lo Ujú. que hemos visto. Y ya nos quedarían solamente dos clasecitas en las cuales vamos a ver todo lo que son herramientas para llevar a cabo procesos de auditoría. Creo que Priscila, tú estuviste en la última clase Sí, yo con... estuve. Así que Sí, bueno, sí, sí. vos ya sabes cuál es el material, qué es lo que vamos a ver. Ujú. Te hago Digamos una que consulta, sí. Oscar. Las clases, ¿cuánto tiempo quedan en el aula virtual si las Ah, queremos justo ver después Julián de me la clase? preguntaba hoy eso al inicio de la jornada. Mira, mi idea es dejarlo por lo menos un par de mesecitos para que ustedes Sí, puedan seguir como repasando algunos repasar algunas temas. cositas, claro. Entonces, no se preocupen. Yo calculo, vamos a ver si lo dejamos hasta marzo, si les parece bien. Creo que es un tiempo prudente como para que ustedes puedan reforzar algunas cosas que hemos hablado y demás. Bien, y si Sí, quieren sí, hacer sí. alguna consulta también, queda abierto el curso. Lo importante es que ustedes puedan, bueno, en tu caso ya completaste todas las evaluaciones, pero más que nada Sí, después se puedan dar un tiempito y repasar algunos conceptos que por ahí hayan quedado un poquito más sobre la mesa, ¿no? Y que quieran profundizar. Así que en cuanto a eso, no se preocupen, yo claro. dejo todas las clases grabadas y queda el material también para estudio. Buenísimo. Dale. Así que Perfecto, bueno, Oscar. Bueno, bueno, muchas gracias Priscila y Julián gracias. por A vos. conectarse y bueno, ahora los dejo media horita antes, cumplí, pese a Bien. todo el tema de conexión. Bueno, Dale. mil gracias. Un Bueno, saludo para Buena todos. un semana. abrazo, Chau, chau. Chau. chao, chao.